Acabamos de venir de un congreso muy bueno, un congreso que creo que todos hemos venido con renovados a la expectativa de lo que Dios va a hacer para nuestras vidas. Y fue un congreso el cual el Señor nos habló de una forma, para mí fue una forma tan brutal, tan grande, tan bueno. La palabra de Dios es buena, es eficaz en todo lo que hace, y cada mensaje o cada prédica, cada plenaria era para cada uno de nosotros. No creo que tú y yo, o por lo menos yo, cada plenaria que se habló, podía tomar nota y sabía que yo tenía que hacer cambios en mi vida. Cambios en casa, es un recordatorio, me inspiró para madurar. Y yo creo que todos tenemos que madurar. Yo creo que estamos en por lo menos yo, necesito madurar. Necesitaba ese congreso, necesitaba la palabra de Dios, necesitaba los mensajes, cada uno de ellos, para poder examinarme. Y yo creo que la mayoría de nosotros también debemos examinarnos. También creo que era mucha palabra, era muchos conceptos, estaba llena, era dinamita. Y yo creo que es importante volver a visitar otra vez las plenarias, escucharla quizás hasta 2 o 3 veces. No, creo que con la primera no nos basta, porque hay muchos puntos que quizás no apuntamos, no notamos, pero otros que no pudieron estar, otros que estaban sirviendo mientras las plenarias estaban. Entonces yo creo que es un alimento que el Señor nos quiere dar y nos quiere enfocar y darnos dirección como iglesia. Entonces, Natanael, a mí siempre después de cada congreso, a mí me gusta como hacer un resumen, o no voy a añadir nada de lo que ellos ya hicieron, pero sí voy a recordar un poquito de cada uno, porque nos enseña y nos ayuda a centrarnos, a enfocarnos a la visión que el Señor nos ha dado como iglesia. Entonces Natanael habló de que no permitas que el enemigo se ponga entre nosotros y Dios. El enemigo pone pensamientos en nuestra cabeza, en nuestra mente, para distorsionar la verdad de Dios. Y aquí el viernes en la vigilia pues estábamos hablando de aquellos pensamientos que incubamos nosotros mismos y que nos distorsiona la verdad de Dios y nos llenamos de muchas cositas. Así que no es bueno para nuestro crecimiento, nos lleva a una muerte fija cuando incubamos aquellos pensamientos malignos. Ralph Holland nos enseñó el liderazgo y una buena actitud, ¿no? La actitud define la orientación y la orientación define nuestro destino. Me pareció increíble, es bueno porque nos pone la visión donde queremos ir como iglesia. Emma nos habló que tengo que hacer para buscar el favor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo para buscar el favor de Dios? Ella dio 4 puntos. Dijo: permanecer en la oración, importantísimo. Aprender a alabar, tenemos que aprender a alabar en espíritu y en verdad. Tener célula, parte de esta iglesia, parte de la iglesia que el Señor nos ha dado. Esta es una casa de oración, es una iglesia que el Señor nos ha privilegiado tener con los pastores que tenemos. Pero es importante, la visión de esta casa es que cada uno que estamos aquí debe lograr llegar a estar partícipe de una célula. Es importante valorar lo que Dios nos ha dado. Carlos Villanueva nos habló de los hogares saludables para tener una iglesia saludable. Y esto es muy bueno porque si nuestro hogar está saludable, tú y yo vamos a tener una vida saludable delante del Señor y vamos a ser una iglesia saludable conforme a los principios de Dios. Donna Holland nos habló de sintonizar
¿no? Ponernos, alinearnos con Dios, alinearnos con su corazón, la fidelidad de Dios, y nosotros tenemos que ser fieles. David Henao nos dijo cómo o por qué sufrimos, qué es el sufrimiento y cómo podemos aprender de él. Y aquí en esa prédica, pues yo entendí que hay sufrimientos diferentes, hay sufrimientos que salen fuera de nuestro control, que tenemos que aprender a manejar. Hay sufrimientos que nosotros mismos nos ponemos, o somos culpables de esos sufrimientos. Es decir, hay unas consecuencias por tomar decisiones precipitadas, por no prestar atención a lo que Dios nos está hablando. Hay sufrimientos porque nosotros mismos desobedecemos o porque nosotros mismos ignoramos la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que aprender de ellos. Y hay otros sufrimientos que por naturaleza, por el amor a la iglesia, por el amor a Cristo, hay que sufrirlos. Entonces hay esos tipos de sufrimientos que tenemos que nosotros aprender a vivir, porque es parte de la ADN del hombre. Nosotros todos hemos nacido en pecado, por lo tanto hay un precio que se tiene que pagar, y por tanto tiene que haber un sufrimiento, tiene que haber ese sufrimiento que cada uno tenemos que pasar y tenemos que aprobar. Fabio nos habló del orgullo, y tremenda cosa, tener palabra de Dios para todo lo que tú y yo hacemos. Si tú y yo no tenemos palabra de Dios, somos orgullosos. Y me encantó, hay una frase que él dijo: todo es orgullo. Todo lo que yo hago, si obedezco es orgullo, si no obedezco es orgullo, si soy tímido es orgullo, si me guardo es orgullo. Todo es orgullo. Llega un punto donde todas las cosas son orgullo. Y me encantó porque yo creo que muchos de nosotros, no importa lo que hagamos, es orgullo. Y yo me sentí identificado. Yo dije, es verdad. Por eso digo que el Señor nos ha tocado a cada uno de nosotros. Y Quique pues nos dio ese título, resignificación. El que es discípulo sabe manejar lo viejo y lo nuevo. Y hay un video que le queremos mostrar antes de seguir, de comenzar. El proceso de nuestro primer logo. Quería que representara lo que somos, una comunidad cristiana integral. Había muchas ideas sobre la mesa, pero al inclinar mi rostro para orar, pues lo vi. Unas manos unidas orando, con Cristo en el centro. Después de muchos años cambiamos la imagen visual, pero nuestra esencia seguía siendo la misma. Una familia, un lugar donde la oración fuera el centro y siempre ser guiados por el Espíritu Santo, haciendo siempre su voluntad. Mateo 13:52 dice que el reino de los cielos es como un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y anclados en nuestros valores y en hacer la voluntad de Dios por encima de todo, hemos querido crear algo que represente nuestra iglesia y nuestra familia. Presentamos la nueva imagen de la comunidad cristiana integral, un tesoro de cosas nuevas y viejas para todos nosotros y para todos los que vendrán. Amén. Entonces, este congreso en particular me animó, me retó a que hay algo que tiene que cambiar. Y yo creo que cada uno debemos de hacerlo. Cada uno tenemos que examinarnos y debemos nosotros plantarnos en esta casa. Tenemos que mirar hacia la meta y llegar a ella. Y por eso, pues, con este cambio que ya tenemos, que este es el nuevo logo de la iglesia, pues tenemos nuevas fuerzas. Yo regresé con nuevas fuerzas, regresé más enfocado, regresé con ganas de tener una intimidad con el Señor. No voy a decir que más profunda, porque mi anhelo siempre es tener una intimidad con el Señor profunda, pero sí prestar atención a las cosas que debo cambiar. Sí prestar atención a poder esforzarme y darlo todo, porque a veces la pereza, a veces nos desenfocamos, a veces la queja. Hay cosas que de verdadmente el enemigo plantea en nuestra cabeza y nos
nos desorientamos del camino que el Señor quiere que tengamos. Así que la prédica de hoy es titulada Rescatado o Rescatados. Porque para mí este congreso fue eso, es llevarme al principio de cuando yo llegué al Señor, es llevarme a poder analizar lo bueno que Dios ha sido en mi viaje, en mi peregrinación con el Señor, de a dónde Dios me ha sacado. Y yo quiero que entendamos esto, porque este congreso le estaba hablando a los viejos, o sea, a los que ya llevamos tiempo, y a los recién llegados, dándonos la nueva visión o la misma visión, simplemente con un logo diferente. Simplemente es una casa de oración, es una familia, es algo que nos representa, es algo que cada uno de nosotros debemos adoptar y empezar a caminar. Entonces, por eso pues yo dije rescatado. Y fue un congreso muy bueno. Terminamos el congreso con mucho gozo, con mucha alegría. Tuvimos tiempo con mi esposa de compartir con nuestra familia, con mis cuñados, con mi suegra. Y tuvimos la oportunidad de conocernos, o bueno, de tener un reencuentro con unos tíos de Angie. Y una de las primeras cosas que él me dijo a mí fue: ¿te acuerdas Peniche? Peniche es hace 10 años, no, 9 años, más o menos, 8, 9 años, algo así, que cuando todavía estábamos en Madrid, todavía el Señor, pues, sí, no, hace 9 años, que allá estábamos y los conocí por primera vez y nos fuimos a Peniche, o Peniche se dice, que queda en Portugal. Y me dice: ¿te acuerdas cuando fuimos de vacaciones? Bueno, pasó un poco de cosas en esas vacaciones, pero hay una cosa que sí me ocurrió, y fue que yo fui rescatado. Yo fui rescatado del mar. Yo me estaba ahogando en el Atlántico, creo que es. Y ese mar era violento, no sé si ya lo he contado, quizás ya lo he contado, pero yo fui con mis hijos, yo estaba allá, y en la casa que alquilamos tenía como una especie de surf, de tabla de surf, que era pequeñita, era de niños. Y yo pues ahí con mis hijos, ahí mi esposa, la cuñada, todos estábamos ahí, y yo me fui y fuimos a una playa donde es famosa, no lo sabíamos evidentemente, que era una playa de surfing, porque las olas son grandes, porque el viento es mucho, y había una bandera amarilla de la cual tenemos que tener cuidado. Yo, no sabiendo estas cosas, me lancé y yo estaba esperando, creyendo, nunca he hecho surfing en mi vida, y yo tratando de coger dizque la ola perfecta. Cuando vino una ola, yo dije: está muy pequeña, y lo que yo hice fue que yo me metí por debajo y salí esperando a la próxima. Hice eso 3 veces. A la tercera vez escuché por allá una voz. Y yo, bueno, en ese tiempo sí, era Alan. Alan. Y yo dije: se suena como mi nombre. Cuando volteé, estaba lejísimos. Y yo dije: wow. Me senté en esa tabla, sentí el mar como más tenso, más fuerte, y yo dije: esto lo hago cualquier. Entonces, como esa tablita de surf tenía como una cuerda que uno se amarra a los pies, pues yo dije: pues mire, me quité la tablita por el lado, eso estaba amarrado a mis pies, y empecé a nadar, y a nadar, y a nadar, y empecé más fuerte y más fuerte. Llegué al punto donde dije, y cuando miré, no he avanzado nada. Me agarré a esa tabla de surf, estaba viendo a lo lejos que allá estaban así, como estilo, algo está pasando, vinieron gente corriendo, me mandaron el salvavidas. Y yo estaba ahí
paniqueado. Estaba ahí en un miedo tremendo. Empecé a orar en lenguas, empecé a orar: Señor, por favor, salve mi vida, no quiero que el mar me lleve por allá. No, en fin, cuando llegó el salvavidas, yo estaba, ya me iba a lanzar donde él. Dijo: no, quédate quieto, no hagas nada. Yo me quedé quieto, me dice, y me lanzó el salvavidas, ¿no? Me tiró: aténgase y no haga nada. Y el chico empezó a nadar. Y sentí que me estaba moviendo. Yo dije: uy, gracias, Señor. Estaba orando. Y cuando ya llegamos ahí, el chico se levantó, el que me estaba llevando, se levantó y colapsó, se cayó al suelo. Y yo, del orgullo que tenía, del chulo que yo era, pasé por el lado de él y dije: gracias, majo. Y me fui y le dije a mi esposa y a mis hijos: vámonos de aquí. Porque tenía un miedo y estaba muy tenso. Lo que quiero decir con esto es que ese fue el día que yo fui rescatado, y sé que es ser rescatado en medio de un miedo tremendo, en medio, y efectivamente pues le tengo muchísimo respeto al mar. El mar es una cosa tremenda y tuve mucho respeto. Por lo tanto, cuando él me dijo esa palabra Peniche, yo dije: wow, ¿cómo me voy a olvidar de Peniche? La comida fantástica, porque eso sí, la comida era estupenda, la pasamos bien, pero ese fue el momento donde yo fui rescatado. Y para mí este congreso me llevó al rescate que Cristo pagó por mi vida. Entonces vamos a ir a capítulo 20, del 1 al 16, la parábola de los obreros de la viña. Esta parábola tiene su origen en la actitud que manifiestan los discípulos ante el servicio y la recompensa. Y es importante entender esto, porque el Señor estaba hablando de su venida. Más adelante vamos a hablar de eso, pero la actitud en concreto de poder nosotros tener ese servicio. ¿Para qué fuimos rescatados? ¿Para qué yo fui rescatado ese día en medio del mar? ¿Para qué el Señor te salvó tu vida? ¿Para qué el Señor te rescató a ti? ¿Qué significa esa palabra rescatar? ¿Qué significa eso para ustedes? Pues hoy vamos a mirar lo que significa y para qué nosotros. Y aquí nos va a hablar el Señor. Y dice en Mateo 20, versículo 1 y 2: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Acuérdense que ahorita escuchamos que Quique Jr. dijo padre de familia. La iglesia está formado porque tenemos la identidad de familia. El padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Versículo 2: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El padre de familia quedó de acuerdo a pagar un denario por la jornada, por todo el día. Y salió 4 veces. Salió a la primera hora, 3 horas más tarde salió otra vez, encontró más gente, hizo el mismo acuerdo con ellos, salió 3 horas más tarde y después salió 3 horas más tarde a la última hora. Y con todos quedaron de acuerdo de un denario. ¿Con todos quedaron de acuerdo de qué? De un denario de sueldo. Cuando fue la hora del pago, él ordenó para que su mayordomo pueda pagar. Él le dijo: llámelos y págueles lo que hemos acordado. Efectivamente, él los llamó y llamó los últimos, los que acabaron de llegar, los que han trabajado, digamos, 1 hora, 2 horas. Y cuando ellos llegaron allá, recibieron su sueldo, le dieron ¿cuánto? Un denario, ¿sí o no? Porque ese fue el acuerdo. Pero ¿sabe lo que pasó? Los que estaban allá desde la mañana dijeron: uy, ¡qué rico! Si a ellos le dieron un denario, más nosotros desde la mañana, en el medio del sol, hemos trabajado todo el día, nos va a dar una recompensa mayor. ¿Y qué pasó? Llegaron los últimos y estuvieron ahí. Y cuando les dieron un denario, dijeron: ¿pero por qué me das un denario? Si me está dando el mismo sueldo que le diste
a los que llegaron de último. Entonces él dijo, ¿no hemos acordado eso? ¿No soy yo el dueño y yo veré lo que hago con lo mío? Pero tú y yo hemos quedado en un acuerdo, ¿correcto? Sí, ellos se quejaron. Vamos al versículo 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados. ¿Muchos son qué? Llamados, mas pocos escogidos. Aquí nos habla de la fidelidad. Todos son llamados, pero pocos son fieles. Pocos son fieles. Y por eso este congreso habló tanto a los que llevan muchos años. Hay gente que lleva más de 20 años. Y hay otros que acabaron de llegar y están enamorados de Cristo. Pero hay otros que ya llevan tiempo trabajando y trabajando, pensando que van a tener una mayor recompensa, pero quizás se han despistado. Y para mí, pues en este sentido, yo miré al Señor y yo dije, Señor, gracias por este congreso. Gracias porque hay muchas cosas que yo debo de tomar nota y cambiar. Por lo tanto, Señor, muchos son los llamados y pocos los fieles, porque aquí está hablando de la fidelidad de Dios. Aquí está hablando, no importa el tiempo que tú tengas como hijo de Dios, como discípulo de Dios, lo importante es lo que tú vas a hacer con ese tiempo ya siendo rescatado. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con ese tiempo? La fidelidad viene en nosotros, ser fieles con el Señor con el tiempo que nos tocó. Si nos tocó 20 años, gloria al Señor. Pues como si nos tocó una semana, un mes, gloria al Señor. Porque Dios no hace excepción de personas. La misma salvación es para todos. Pero yo puedo decirte que los fieles son los pocos, porque muchos estando se pueden desviar del camino. Muchos tiran la toalla. Muchos dejan de creer. Muchos se cansan. ¿Y sabe por qué se cansan? Se cansan porque en sí nunca estuvieron enamorados. Se cansan porque quizás hubo incredulidad, porque quizás dudaron. Quizás se desenamoraron. Se olvidaron cuando Dios los rescató. Tremenda vaina, porque somos seres humanos. Y nos olvidamos de aquellas cosas. Nos olvidamos de los momentos que estábamos tan afligidos y Dios vino y nos salvó. Y eso es triste. En el congreso Dios nos habló a los viejos y a los nuevos. Y había un reto a llegar ¿a qué? A la meta. El reto es para todos nosotros. Depende de usted y de mí, de nuestra fidelidad con el Señor. Depende de usted y de mí si recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Depende de nosotros, porque la salvación es gratuita. La salvación es completamente gratuita. Pero hay que trabajar. Hay que alinearse con los patrones de Dios, con el cielo. Hay que alinearse. Y eso fueron los que las prédicas nos estaba diciendo. Ralph Holland dijo, es la actitud del corazón, es la orientación que tenemos, lo que va a llevarnos al destino. Donna Holland nos inspiró para poder alinear y sintonizar nuestro corazón. Carlos Villanueva nos habló de la casa, del hogar, de nuestro hogar, de cómo está nuestro hogar. Mi pregunta es, ¿cómo está tu hogar? ¿Cómo está? Natanael nos habló de los pensamientos que muchas veces tenemos que nos pueden desviar del camino de Dios. Hay tantas cosas que necesitamos hacer, corregir. Y esto, por eso el congreso fue tan guay y tan excelente. Somos aquellas piedras vivas cumpliendo un propósito que Dios ha puesto para todos nosotros. Todos nosotros tenemos un propósito. Construyendo la iglesia del cielo aquí en la tierra sobre la piedra angular, ¿quién es? Cristo Jesús. Todo depende de nosotros para poder
a ceder, para poder entrar por la puerta estrecha, para poder caminar con Cristo, para que no seamos cristianos frustrados, para que podamos tener un entendimiento completo de quién es Cristo Jesús. Pablo lo dice de otra manera, Pablo lo expresa de tal manera, Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, camino, persevero, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y acuérdense las palabras que Kike Jr. dijo: el discípulo aprende y sabe lo viejo como lo nuevo. Aquí Pablo nos está diciendo que la única forma que él puede avanzar es olvidando el atrás, olvidando el viejo hombre, olvidando aquellos sufrimientos, aprendiendo de ellos, pero su mirada estaba fijada en lo recto, en la meta. Allá estaba su mirada fijada. Y extendiéndome a lo que está delante, 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, fuimos rescatados porque fuimos llamados. Fuimos rescatados porque Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un propósito y cada uno de nosotros fuimos capacitados. No todos somos iguales. A mí el Señor me dio el propósito de ser pastor. Tengo una responsabilidad grande, pero quizás tú tienes otra responsabilidad. Y no es que la mía sea más grande que la suya. Cada uno es responsable con lo que Dios te ha dado y te ha capacitado para poder hacer. Porque todos somos aquellas piedras vivas que estamos edificando o estamos aquí, aquí construyendo la iglesia del cielo aquí en la tierra. Todos nosotros tenemos un propósito inmenso. Todos estamos aquí con un propósito: lograr lo que Cristo logró. El propósito de tu vida es lo que Cristo logró. Y tú vas a decir: pues yo cómo voy a lograr lo que Cristo logró. Porque nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. El que vive en mí es mayor que el que está en este mundo, dice la palabra de Dios. Si Cristo vive en tu corazón, tú vas a ir a hacer lo que Cristo hizo. Por tanto, Él ya lo ha hecho. Perseverar. Debemos olvidar el pasado, el viejo hombre, y perseverar a la nueva vida que Cristo nos ha dado. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es nuestra identidad. Es un regalo del cielo. Proseguir a la meta es el supremo llamamiento de Dios. Cada uno tenemos un privilegio de ser llamados. Todos somos llamados, acuérdese. Todos. Pero pocos los escogidos. Muchos. De hecho, yo te puedo decir ya que todo el mundo es llamado. Pero pocos son elegidos. Porque pocos son fieles. Porque pocos han creído. Porque pocos se disponen para el evangelio. Somos portadores de luz. Filipenses 2, del 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Acuérdense de esa palabra, ocupaos. Ocupación. ¿Cuál es tu ocupación? Aquí hay ingenieros, quizás. Aquí hay albañiles. Aquí, yo me acuerdo una vez que le dije a Pat dijo: todos tienen dones. Todos, Dios tiene un propósito. Yo dije: pues yo no tengo ningún don. Yo estaba en mi modo rebelde. Entré a la célula con ese modo de: he tenido un mal día y yo no sirvo para nada. Y llegué como enojado. Y dijo: todos tenemos un don. Yo no tengo ningún don. Dice: sí lo tienes. Yo le dije: sí, pues ¿cuál es el don? Entonces me dijo a mí: ¿a usted le gusta conducir? Yo le dije: sí, ese es un don. Yo le dije:
¿Cuántos conductores hay? No, pero a usted le gusta conducir. Usted ama la conducción. Usted le gusta la carretera. Usted le gusta servirle a la gente. Tú eres un conductor profesional. Y el terreno que Dios te ha dado es evangelizar todas las personas que entran en tu coche. Tú tienes un propósito grande. Me cambió la perspectiva. Me quitó la ira, me quitó la rabia. Yo dije, wow, Señor. Madre mía, ok, vale, qué guay. Entonces el Señor, no importa si tú eres un barrendero, un limpiador, un ingeniero, un manager de yo no sé qué, tiene tu propia empresa, no importa lo que sea, por muy grande o por muy pequeño, todos tenemos un propósito. Somos aquellas piedras vivas. Tenemos un propósito y Dios nos ha capacitado. Todo terreno que tú pisas es un terreno donde hay luz, porque somos portadores de luz. Y tenemos que tener eso en cuenta, porque esa es nuestra identidad. Ocupaos en vuestra salvación. Y fíjate esto y subraya eso, con temor y temblor. Tú tienes que tener temor y temblor. ¿Qué es temor? ¿Temor de Dios, miedo de Dios? No. Quiere decir con respeto, con reverencia. Es decir, Dios dio la vida por mí, dio su Hijo unigénito para que yo pueda estar hoy aquí, para yo tener la vida eterna. Y yo tengo que tener ese temor, ese respeto, ese decir gracias, esa gratitud en mi corazón. Cuando yo tengo un corazón agradecido, ahí es donde yo tengo que estar. La salvación es gratuita. Yo no tengo que trabajar por mi salvación. Ya está hecha. ¿Se puede perder la salvación? No, no se puede perder la salvación. No se puede perder la salvación. La buena noticia es esa. La mejor noticia es que tú tienes que ocuparse en tu salvación. Y así nos dice Pablo. Porque Dios es el que en vosotros produce el qué. Así que el querer como el hacer por la buena voluntad. Entonces, si lo ponemos en palabras sencillas, ¿sí? ¿Quién va a cumplir la voluntad en mí? ¿Quién me va a inspirar para yo poder hacer las obras de Dios? Cristo mismo. Él es el que vive y mora en mí. No depende de mí de hacer las obras. Depende de mi actitud, de mi corazón, de gratitud y de rendimiento delante del Señor. Esa es la obra que tenemos nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por lo que ahora vivo en la carne, vivo para la gloria de Cristo. El que vivo por la fe que Él me ha puesto en mí, por cuanto Él vive en mí. Y es por eso que nosotros tenemos y debemos tener esta responsabilidad. Es una responsabilidad. ¿Tú para qué crees o por qué creemos que Cristo dio su vida? ¿Por qué? Para poder servirle a Él. Porque es su buena voluntad. Solamente es el Espíritu Santo que produce esas ganas de hacer la buena voluntad del Padre. Solamente Él. Debemos aspirar a alcanzar la meta que Dios nos ha fijado. Y cada uno de nosotros tenemos la meta delante de nosotros. Quizás yo estoy aquí predicando, pero quizás hay otra persona que está haciendo la voluntad de Dios y nadie se ha enterado. Esa persona quizás nació, recibió a Cristo y su propósito es que cada persona que ella se vea, cada persona que ella cuide, si es una cuidadora de ancianos, quizás el Señor, tu propósito es salvar, darle el evangelio a esa persona para que sea salva. Quizás el Señor te dio la oportunidad de poder compartir el evangelio a 2, 3 personas y esas 2, 3 personas se han salvado. Gloria al Señor. Es que ese es el propósito. Pero a veces muchos queremos la gloria, muchos queremos ser reconocidos. Pero Dios nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. Tener consagración con responsabilidad. Para eso fuimos rescatados. No debemos reservar nuestras fuerzas para con Cristo. Todo lo contrario, tenemos que dar y darnos en espíritu y en verdad. Enamoramiento. Yo te voy a decir una cosa. Si tú no estás enamorado de Cristo, tú no le puedes dar el todo. Si tú no estás enamorado del evangelio,
tú no vas a poder obedecer el Evangelio. Si tú no estás enamorado de la identidad que Cristo te ha dado a ti, va a ser imposible tú vivir tu identidad. Si tú y yo no estamos enamorados de Cristo, poco podemos hacer. Porque lo que hagamos va a ser en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar y vamos a ¿qué? Abandonar el Evangelio. Si tú no sientes ese amor, esa gratitud por lo que Él hizo en la cruz, familia, os recomiendo que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Que entienda la grandeza de la obra de la cruz. Que entendamos lo que le costó a Él para que tú y yo tengamos la vida eterna. Si tú no tienes amor de Cristo, poco vas a creer. Por lo tanto, vamos a ser incrédulos de su palabra y va a ser imposible entender, comprender el Evangelio. Imposible. Es tener una relación íntima y conocer a Cristo. La mejor señal de la verdadera madurez espiritual es una continua búsqueda de Dios. Si tú no tienes, si tú te levantas, si tú no tienes ese deseo, esas ganas genuinas de buscar la presencia de Dios, de buscar su rostro, de humillarse delante del Señor, de que Él sea el primero en tu día, entonces, familia, ¿cómo vamos a alcanzar la madurez? Ahora, yo te puedo decir una cosa. No porque lo hacemos vamos a ser maduros. Es porque morimos al yo. La grandeza de servir. El servir es un privilegio. Y todo hijo de Dios sirve. Todo hijo de Dios está diseñado para darle la gloria a Dios. Para eso nosotros fuimos rescatados. En el versículo 20 al 28, la madre de los hermanos Zebedeo, que era Santiago y Juan, le preguntaron a Jesús si su hijo puede estar a su lado izquierdo y a su derecho en su reino. Estos muchachos estaban ahí y los discípulos todos estaban ahí, y la madre de estos hijos se le acercó a Jesús y le dijo: una cosa te pido, que mis hijos estén a tu izquierda y a tu derecha. Y esto fue lo que Jesús le respondió. Versículo 22. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Fíjate lo que Él está diciendo a ellos. ¿Ustedes son capaces de beber, de dar su vida como la que voy a hacer yo? Que voy a ir a la cruz, que voy a ser crucificado, que voy a ser burlado, que voy a ser azotado. ¿Usted es capaz de ser perseguido? ¿Usted es capaz de que todo el mundo te avergüence? ¿Usted es capaz de recibir todo eso? Y ellos dijeron: podemos. ¿Quiénes de nosotros aquí podemos decir eso? Yo puedo, yo lo doy todo por ti. Porque muchas veces lo decimos: yo doy mi vida por Cristo. ¿Qué significa eso? Ser rescatado. Versículo 23. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis. A la verdad de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos quienes está preparado por mi Padre. Hay 3 diferentes bautismos, o hay 3 clases de bautismos principales. Quizás hay más, no lo sé, pero yo sé que hay 3. El bautismo de arrepentimiento. Es necesario que nos arrepentamos de nuestros pecados, recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El segundo es del agua, el bautismo del agua, donde somos sumergidos, donde nosotros declaramos en público. ¿Quién aquí está bautizado? Cuando ustedes se bautizaron, escuchen bien, cuando ustedes se bautizaron,
esto es lo que ustedes contestaron. Así como él dijo, ¿usted es capaz de beber el vaso, la copa que yo voy a beber? ¿Usted es capaz? Y aquí los que nos hemos bautizado dijimos, sí, somos capaces. Porque reconocimos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, el que dio su vida por mí. Y por eso yo creo en Él. Él donde está en mi corazón. Yo he hecho una declaración en público que yo voy a dar mi vida así como Él la dio, así como respondieron estos dos hombres. Ese es el segundo. Y el tercero, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y ese, familia, vamos a hablar más adelante, porque pronto la próxima fiesta solemne que vamos a tener es que el derramamiento del Espíritu Santo, lo que es Pentecostés. Entonces, estos son los tres bautismos. Y Jesucristo le dijo a ellos, sí. Mi pregunta es, ahora mismo, ¿sois capaces de dar tu vida? ¿De morir? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Estos hombres dijeron que sí. Jesús les preguntó, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y con el bautismo con que yo he sido bautizado? Ellos respondieron que sí. Lo que Jesús estaba de acuerdo totalmente, porque Él sabía lo que ellos tenían que hacer. Él sabía, porque el discípulo era imitador de Él. Él sabía que ellos iban a ir a predicar el evangelio, no importándoles sus vidas. Él sabía eso. Ahí está la cosa. Nuestra vida es más importante que el evangelio. Tremenda cosa. Es una buena pregunta. Cuando nos bautizamos estamos declarando que estamos dispuestos a morir. Estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a morir. Señor, yo estoy dispuesto a morir. Cuésteme lo que me cueste. Silencio. Pero hágase esta pregunta. Si hoy me tocara escoger mi vida o morir por el evangelio, ¿cuál escojo? Wow. Los 10 discípulos que escucharon lo que estaba ocurriendo aquí, ellos se enfadaron, se enojaron. Se enojaron con Juan, con Santiago, diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué usted hace eso? Estaban indignados. ¿Cómo así? Que usted está pidiendo ese puesto tan alto. Todos estaban dispuestos. Familia, ¿tú sabes cómo murió cada uno de los discípulos de Cristo? Unos murieron sin cabeza, otros crucificados boca abajo por causa del evangelio. Versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese versículo, grábelo en tu corazón. Ese versículo, grábelo, subraye, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros fuimos rescatados para servir y para dar nuestra vida en rescate. ¿Por cuántos? ¿Por uno? ¿Por dos? ¿Por tres? Por muchos. ¡Wow! Ahora pónganse a pensar, ¿cuántas personas conocen ustedes que no tengan a Cristo? Primero tenemos que asegurarnos que nosotros tenemos a Cristo, porque de pronto si no tenemos a Cristo yo puedo decir, yo soy el primero que necesito a Cristo. Porque yo no puedo dar el amor de Cristo si no he recibido el amor de Cristo. No sé cómo dar un amor que nunca he recibido. Primero, para poder dar, yo tengo que recibir para experimentar el amor de Cristo. Pero ¿cuántas personas ustedes conocen? Familiares, primos, tíos, tías. ¿Cuántas personas ustedes tienen aquí en la mente que quizás tú puedes decir, no tienen a Cristo? ¿Cuántos?
Hay muchos. El ministerio de la reconciliación comienza en nuestra casa. Comienza con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros padres, con nuestros tíos, con todos los que nos rodean, con todos los que nosotros amamos o queremos. El camino a la grandeza y la manera de servir es buscando el puesto más bajo. El camino a la grandeza y la manera de servir es buscando el puesto más bajo. Esto es tremendo. Es tremendo. Todos están peleando por el puesto más arriba. Mas Cristo le dijo, ustedes son capaces de morir por el evangelio, por causa de mí. Ustedes son capaces de hacer eso. No busquen lo más arriba. Empiecen por lo más bajo y así serán grandes en el reino de los cielos. Yo fui rescatado para servir a Cristo. Ese es mi propósito. Todos tenemos dones y talentos y deben ser disponibles al servicio del Señor, a la capacidad que cada uno el Señor nos ha dado. Ese es el primer punto. Que tú pongas tus dones y tus talentos al Señor. Diga, esto es lo que tú me has dado, Señor. Esto es lo que yo soy. Esto es lo que te doy. La palabra rescate en el griego es lutrón. L-U-T-R-O-N. Lutrón en griego. Del verbo lu, que es desatar. Su significado es una liberación de la esclavitud o la cautividad. Por medio del pago de un determinado precio, le costó a Cristo su vida. Cuando Él dice, doy mi vida en rescate por muchos, lo que Él está diciendo es que yo voy a dar mi vida para desatar las cadenas de esclavitud del pecado. Cuando tú y yo decimos, hemos recibido a Jesucristo, ahora nuestro propósito es servir y ser útil en las manos del Señor y poder ir a predicar el evangelio para poder ser rescate para otros, como de mí me rescataron. El pecado exige una expiación y hay que pagar un precio por causa de la pena de muerte, porque la pena de muerte del pecado, el pecado, la pena de muerte, la pena es la muerte. El pago del pecado es la muerte. Por lo tanto, si todos hemos nacido en pecado, todos tenemos que morir. De hecho, todos vamos a morir. Pero ¿sabe una diferencia? Cuando tú recibes a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya moriste. ¿Entienden eso? Cuando tú recibes a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya moriste a la condición de pecado. Por eso, cuando tú recibes a Jesucristo como su Señor y Salvador, tú ya tienes una vida eterna. Tu vida eterna comenzó. Y por eso nosotros tenemos que ocuparnos de la salvación, en la salvación. Porque aquí tenemos que tener nuestra mirada hacia adelante. Porque el día que el Señor venga, nos vamos con el Señor. La segunda muerte es lo que todos van a ser juzgados, condenados al infierno. Pero eso no nos va a pasar a nosotros. Amén. Jesús nos regaló un rescate universal. Él es nuestro sumo sacerdote. Fíjate esto. Vamos a Hebreos 4, 14 al 16. Y dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cuál es nuestra ocupación? La salvación. Retengamos la salvación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin
pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Familia, hay muchas aflicciones que tú y yo tenemos que pasar. David Henao nos habló del sufrimiento. Pero aquí dice que nosotros confiadamente podemos presentarnos al trono de gracia donde encontramos el oportuno socorro. El Señor ya sabe las tentaciones que tú y yo tenemos que vivir. El Señor ya sabe cómo fue tu infancia. El Señor ya sabe los abusos. Él ya sabe todas las cosas que tú y yo hemos tenido que vivir. Él ya sabe las adicciones a las drogas, al alcohol, a todas estas cosas. Él ya sabe eso, pero cuando tú crees en Él, Él ya te rescató. Ella te rescató, te desató esa cadena de esclavitud a lo que tú estabas esclavo. Hay que creer. Por eso Él dice, yo ya sé, retenga tu nueva profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Por eso, familia, tú y yo quizás vamos a fallar mucho. Por eso la salvación no se pierde. Porque Él se compadece de nosotros, porque Él sabe, porque Él fue tentado en todas las cosas, mas nunca pecó. Por eso Él es el Cordero inmolado, el que su sangre nos purifica. Aunque seamos culpables, Él nos hace inocentes. El Señor conoce nuestras luchas, Él sabe nuestras debilidades. Pero su misericordia y su gracia nos ha alcanzado. Jesús ciertamente nos ha rescatado. Y es crucial de abrazar esta promesa. Buscar activamente a Dios todos los días. Todos los días. ¿Sabe lo que pasa? Estamos tan ensimismados. Estamos con tantos planes nuestros. Estamos que decimos, bueno, yo entro 5 años, yo tengo un proyecto y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer otro. Y la palabra de Dios dice, inútil, si tú no sabes si el día de mañana vas a morir. ¿Dónde van a estar todos tus planes? ¿Qué vas a hacer tú con todas tus riquezas? ¿A dónde te vas a llevar tu riqueza? ¿No es mejor perder tu vida por causa del Evangelio y tener la vida eterna que tener todas las riquezas del mundo y no disfrutarlas? Por eso el Señor dice, yo te he rescatado. Tenemos que estudiar la palabra para edificación de nuestra fe, produciendo una madurez. La única forma que tú y yo vamos a madurar en la fe es estudiando la palabra de Dios, es teniendo una relación, una intimidad con el Señor, es estando ahí atento a lo que Dios te está hablando, te está diciendo. Esta es la relación que tú y yo vamos a tener. Con confianza nos acercamos a Dios en nuestra necesidad, creer que Él comprende ya nuestro sufrimiento y Él ya tiene la respuesta. ¿Qué significa ser rescatado? Humildad. Del orgullo a la humildad. Juan 13, 4-5. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y los enjuagó con la toalla con que estaba ceñidos. Esta fue la Santa Cena. Este fue el momento donde ella se estaba preparando para tomarse esa copa amarga. Este es el lugar donde él ya estaba en sus últimos tiempos con sus discípulos. Él ya le estaba dando una lección, le estaban enseñando a ellos lo que es la humildad. Se quitó su manto, puso su título de maestro, puso su dignidad a un lado y se ciñó la toalla tomando el papel de siervo.
lavó los pies de sus discípulos, haciendo la tarea de un esclavo. ¿Sabe lo que estoy hablando aquí? Él es el Rey de Reyes. Y puso su título de rey. Se quitó su realeza y se puso en posición de esclavo. Tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tú tienes que buscar la posición más baja para convertirse en aquella persona. La humildad es el secreto. Fuimos rescatados para ser humildes. Versículos 14 y 15. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es una lección majestuosa de humildad, que es lo opuesto al orgullo. ¿Se acuerda Fabio? ¿Se acuerda la prédica? Si no la han escuchado, escúchela otra vez. Hay límites, hay curvas. No podemos hacer más de lo que Él ya nos está diciendo. Si estamos haciendo más de lo que Él ya nos dijo, somos orgullosos porque queremos ir por delante de Dios. Queremos hacer más de lo que Él ya nos llamó a hacer. ¿No es mejor escuchar, estar atento a su voz? ¿No es mejor obedecer? A veces queremos hacer mucho porque queremos la gloria para nosotros mismos. Y eso es el orgullo que brota en cada uno de nosotros. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú y yo, la tarea que tenemos es ser imitadores de Cristo. Pero para yo ser imitador de Cristo tengo que conocer a Cristo y Cristo me tiene que conocer a mí. Mi pregunta es, ¿tú conoces a Cristo? Sinceramente, ¿tú conoces a Cristo? ¿Cristo te conoce a ti? Porque si tú no conoces a Cristo, quizás tú no tienes a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo, no tienes la vida. Y si tú no tienes la vida, desafortunadamente vas a ir al infierno. Esto es una realidad. No soy yo el que lo dice, la palabra de Dios ya lo está diciendo. Porque el que ignora esta verdad ya se ha condenado a sí mismo por ignorar y por rechazar a Cristo. ¿Qué significa ser rescatado? Es despojarnos del yo, del nuestro ego. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual que Dios, a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tú tienes que despojarse de tu yo, de tu ego. Pero a veces nuestro ego, nuestro control, nuestra manipulación, nuestro deseo es más grande que el evangelio. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a Cristo yo voy a poder obedecer. Por amor al evangelio, por amor al nombre del Señor, va a ser fácil obedecer. Me voy a sujetar a la autoridad, al líder, al ujier, al que está en cafetería. Voy a ser sumiso. No me voy a parar, no voy a reclamar, no voy a decir, míreme a mí. Yo voy a ser sumiso por amor a Cristo, por amor por el evangelio, para la ganancia del evangelio. Es en la cruz que debemos clavar todos nuestros malos pensamientos, rechazos, actitudes, errores, sufrimientos, todo aquello que nos aparta del Señor, para ser libres. ¿Para qué? Para obedecer. Solamente cuando clavamos todo en esa cruz va a ser fácil de obedecer, por amor y por gratitud a lo que Cristo ya ha hecho. Obedecemos por amor a Cristo. Adoptamos la actitud de Cristo en nuestra vida. Y esto es lo que tenemos que hacer. Lo hizo en la cruz. Y por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la cruz. El discipulado es un proceso de aprendizaje interno a la vida de Jesús. Lo que hace el Señor, el centro de nuestro vivir. Mi pregunta es,
Cristo es el centro de tu vivir. Cristo es el centro de tu hogar. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo se respira en tu hogar? ¿Cómo se respira en tu trabajo? ¿Cómo tú te mueves en tu trabajo? ¿Cristo es el centro? ¿Te conocen como el Hijo de Dios? ¿Te conocen como un cristiano? El modelo terrenal es el modelo egoísta, orgulloso, idólatra, adulterio, fornicario, mentiroso, engañador, el cual ya todos nosotros fuimos rescatados. El modelo del mundo es salir a emborracharnos a la fiesta. Ese es el modelo del mundo. El modelo del mundo es estar y parcharme con la novia y hacer lo que yo quiera hacer con la novia. Yo soy libre, yo soy un varón. Ese es el modelo del mundo, pero no es el modelo del cielo, no es el modelo de Dios. Por lo tanto, quizás tenemos que examinarnos y alinearnos con el modelo del cielo. Nuestro modelo es Cristo, es el modelo celestial. ¿Qué es ser rescatado? Una vida de oración. Segunda Timoteo 1, del 3 a 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpieza, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. ¿Cuántas veces oramos? ¿Cómo están nuestras oraciones? Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria de la fe no fingida. Aquí hay muchos, o somos a veces, fingimos una fe superficial. Yo por fe me voy a apuntar al campamento, pero mi corazón sabe que yo no voy a ir. Es una fe superficial. Yo me voy a apuntar por tal, pero yo ya sé que yo no lo voy a hacer, porque no lo veo. Yo me apunto para tal, yo voy a hacer tal por en fe en el Señor. Yo tengo mi fe en el Señor, pero estoy obedeciendo a Dios. Tengo una relación con Dios, tengo una relación íntima con Dios. No pretendamos ser cristianos. Más bien, humillémonos delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame en incredulidad, ayúdame a creer, ayúdame en incredulidad, ayúdame a caminar en pos de ti, porque yo soy una persona a la cual soy inconstante. Yo soy un hombre inconstante, soy sanguíneo, me apunto para todo y no lo termino. Pero tengo que luchar, tengo que decir: Señor, yo quiero ser ese hombre constante, ese hombre de oración. Así lo tenemos que hacer. No podemos tener una fe fingida. Debemos orar fervientemente y constante, día y noche. Orar por aquellos que tienen autoridad y responsabilidad sobre la iglesia y también por la sociedad. Tenemos que orar por nuestros pastores, que velan por nosotros, dice la palabra de Dios. Tenemos que orar por aquellos gobernantes que están gobernando aquí. ¿Por qué tenemos que orar por ellos? El Señor nos encomendó orar por todo sin cesar, orar por todas las cosas, porque es importante tener esa relación con Dios. La oración nos enfoca en las cosas del cielo, es la comunión con Cristo y la guía de su Espíritu que nos mantiene en rectitud. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. ¿Utilizamos bien la palabra de Dios? ¿O utilizamos la palabra de Dios para manipular a los demás? ¿O cogemos la palabra de Dios para torcer las verdades, para predicarles a otros, para que hagan lo que nosotros queramos que hagan? Utilizamos la palabra de Dios para darle un biblazo a alguien en la cara y reclamar que nosotros somos los más cristianos que hay. Tenemos que utilizar la palabra de Dios bien. Pablo le recuerda a Timoteo que mantenga la iglesia enfocada en el Evangelio, que es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos. ¿Para qué más? Para confrontarnos, corregirnos, instruirnos para las buenas obras de Dios.
Para eso es la palabra de Dios. Si tú nunca lees la palabra de Dios, ¿cómo tú vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a decirle, Señor, ayúdeme con el trabajo, ayúdeme con esto, ayúdeme, dame vida? Gracias, Señor, que tú eres tan bueno, y tenemos una relación mediocre. ¿Estás teniendo una relación con Dios? ¿Dios te habla? ¿Te conoce? ¿Cristo te conoce? Pues ese es el reto que yo he venido de allá del Congreso. Es el reto que el Señor está poniendo y proponiendo a esta iglesia. Y le está diciendo a todos nosotros, alíñese con mi visión, alíñense. Todos aquí debemos estar en célula, todos de aquí tenemos que estar preparados para tener discípulos. La palabra de Dios dice, id y hacer discípulos. Eso fue lo que le dijo la gran comisión. Ir y hacer discípulos, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y enseñen a que guarden mis mandamientos, y yo estaré hasta el fin del mundo. Cantamos una canción, ¿no? Que Él cuida de mi familia. Tú cuidas de mi familia, también cuidas de mí, y vas a estar conmigo hasta el fin. ¿Cómo pretendemos? ¿Cómo tú y yo pretendemos de que cuide de mí, de que cuide de mis hijos, de que cuide de mi esposa, si no tenemos una relación con Cristo? Si no lo amamos por lo que Él ya hizo. Ese es el reto que esta iglesia está proponiendo, de utilizar la doctrina del Evangelio, no otra doctrina. No sirve poner ahí, o no sirve buscar diferentes predicadores, diferentes referencias, diferentes cosas para que te llenes. Lo que sirve es tener una relación íntima con el Rey de Reyes, de alinearse con tu iglesia, con el sitio donde el Señor te llevó, de nacer de nuevo y de vivir para la gloria de Cristo. Hay que ser diligente en presentarnos delante de Dios. Es nuestra responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo. Y para eso, familia, por eso están las células, por eso está en el Conéctate, por eso está poder nosotros hacer los cursos para poder tener la doctrina. Somos una iglesia de oración. Lo que vimos ahí, lo que cambió, todo lo que ya cambió, este signo aquí es en oración. Es una casa de oración, es una casa que se alinea con el corazón de Dios. Hagámoslo juntos, maduremos juntos. Que yo entendí que yo era bastante inmaduro, porque lo que se me estaba pidiendo de mí, yo dije, uy, yo soy orgulloso, a veces no me gusta sufrir, no estaba viendo esto así, a veces soy iracundo en mi casa, a veces soy así, a veces soy así. Yo me estaba examinando, es una autoexaminación, pero no de un día, no de 2 días, de todo este tiempo que vamos para adelante. Me va a tocar escuchar otra vez las prédicas para poder tener un buen entendimiento. Y para terminar, ¿qué es ser rescatado? Es vivir piadosamente delante de Dios. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sabiendo que ya fuisteis rescatados. Hay unos que rechazan el rescate. Usted se imagina que yo estuviese en la mitad del Atlántico y venga alguien que me quiere rescatar, y yo le diga a él, no quiero tu ayuda, prefiero morir aquí. Eso no le entra en la cabeza de nadie. ¿O sabe una cosa? Como no estamos en ese peligro, como no estamos viendo el peligro actual de nuestros ojos, no estamos ahí experimentando ese peligro, muchos de nosotros rechazamos a Cristo. Porque pensamos y creemos que hemos hecho lo suficiente para merecer entrar al reino de los cielos. Y quizás porque has venido una y otra vez, o porque estás en célula, si tú no tienes amor por Cristo, vas a llegar a la puerta, vas a tocar, y Él te va a decir, ¿quién eres? Y va a decir, Señor, soy yo. ¿No te acuerdas de mí?
que he echado demonios en tu nombre, que estaba en el servicio, que estaba en alabanza, que estaba allá, que he ido a los congresos, he ido a Israel, he estado. Y él va a decir: apártate de mí, que no te conozco de nada, porque nunca obedeciste, nunca hiciste mi voluntad, fuiste por tus propios caminos. Tremenda cosa, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando vemos el precio que Jesucristo pagó por nuestra redención, requiere una respuesta de amor. Requiere una respuesta de amor. Los que estamos con nuestras esposas, ¿qué fue lo que te enamoró de tu esposo o de tu esposa? ¿Qué fue lo que te hizo tilín, tilín? ¿Qué es lo que te hizo ahí? Ay, tan lindo, tan hermoso, tan bello. Ay, tan linda, tan como me quiere. ¿Qué es lo que hizo esa persona para ganar tu corazón? ¿Qué es lo que esa persona hizo para que tú digas: te confío en mi corazón, te entrego lo mejor de mí a ti? ¿Qué es lo que hizo eso? ¿Qué es lo que te llevó a decir: tú eres la mujer para mí, tú eres el hombre para mí? ¿Qué es lo que hizo ese amor para construir una nueva vida en los niños? Ese regalo. ¿Qué es lo que te llevó a ese amor profundo? ¿Dio la vida por ti? Podemos decir: hey, mi esposa va a dar la vida por mí. Ella es capaz de tirarse un tercer piso por mí. ¿Qué es lo que te movió tu corazón? ¿Sabes lo que pasa? No creemos lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos imaginar la profundidad del amor tan poderoso y el poder de la sangre de Cristo que hizo por nosotros. Ese es el problema. Por eso nosotros no podemos enamorarnos, porque nosotros nos creemos buenos. No somos tan malos. Bueno, ahí voy de vez en cuando, yo lo quiero a mi manera. Versículo 20 y 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No fuimos salvos por un precio de sangre de Jesús para que después vivamos como unas basuras. No fuimos rescatados. Yo no fui rescatado de la adicción a la droga y al alcohol para que después yo llegue otra vez a la misma condición que estaba antes. Yo no fui rescatado para después tener una familia, tener hijos y no ser un buen ejemplo para ellos. Yo no fui rescatado para vivir mal. Yo fui rescatado con un propósito eterno, para educar a mis hijos a la eternidad, para vivir para la gloria de Dios, para hacer el bien y no el mal. Redimido significa rescatado. El redentor pagó un precio digno para reclamar algo que previamente le había pertenecido. La palabra de Dios dice que Él nos hizo y nos formó en la vientre de nuestra madre. Dice que antes de la fundación del mundo, Él ya ha previsto todas las cosas y nuestro nombre fue escrito. Eso es lo que está hablando Quique. Resignificación. ¿Qué nombre tienes tú en la piedrita cuando tú te presentes en la gloria del Padre? ¿Cuál va a ser tu nombre? ¿Cómo va a ser ese momento? Cristo dio su sangre para rescatarnos del pecado y la muerte. Su sangre es un precio digno y provee un lazo de unión
indiscutible, indestructible. Nadie puede destruir esa unión. Es como una madre cuando tiene el bebé y cuando nace hay un cordón que umbilical, el que da vida, donde se alimenta el bebé. Hay un cordón umbilical entre los hijos de Dios y Dios mismo, a través del único mediador que es Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos apuntamos? ¿Vamos hacia la meta? ¿Nos apuntamos para este reto que el Señor nos está dando como iglesia? ¿O vamos a seguir dando vueltas por el desierto para que la generación muera y no alcance la tierra prometida? Fuimos rescatados porque Cristo nos amó y porque somos importantes para Dios. No estamos aquí perdiendo el tiempo. No es en vano nuestras vidas. Dios no te dio el regalo de tener hijos por simplemente tenerlos, porque ese es el diseño del cielo.